Bueno, muy bien. Continuamos con las clases de astrofísica de agujeros negros. La clase pasada terminamos la parte de la materia que está dedicada a los agujeros negros en sí, o sea, los agujeros negros estudiados desde el punto de vista de la física gravitacional del agujero negro, sin relación con el resto del universo, excepto algún campo eh, con el cual pueden llegar a interactuar para explicar la radiación de Hawking. Lo que ahora vamos a hacer es poner los agujeros negros en el contexto en el cual los encontramos en el universo, esto es rodeados de materia, ¿no? O sea, los agujeros negros aparecen en el centro de galaxias, aparecen en el medio interestelar, aparecen en sistemas binarios, y por lo tanto están rodeados de materia e interactúan con esa materia. Si bien el agujero negro, como hemos visto, en sí mismo no emite radiación por definición, y la radiación de Hawking que emiten los campos cuánticos en la proximidad de los agujeros negros es completamente despreciable para toda aplicación astrofísica, es a través de la interacción con la materia que los rodea que los agujeros negros pueden llegar a producir fenómenos observables en nuestro universo. Entonces lo que vamos a tratar de estudiar es cómo interactúan los agujeros negros con la materia. Los agujeros negros, de hecho, juegan un rol extremadamente importante en la astrofísica a diferentes escalas. Producen algunos de los fenómenos más violentos y más extremos que hay en el universo, y eso se debe a una cualidad que vimos que tienen los agujeros negros, que es que a través de su campo gravitacional pueden convertir energía gravitacional de una partícula que cae hacia ellos, energía cinética de la partícula, y esa energía, si la partícula, por ejemplo, durante el proceso de caída va sufriendo colisiones, puede en parte ser liberada en forma de radiación. Y ese proceso puede llegar a ser mucho más eficiente que, por ejemplo, la fusión termonuclear que hace brillar a las estrellas. Entonces, es así que agujeros negros en distintos contextos producen objetos extraordinariamente luminosos, a pesar de ellos mismos no ser objetos que emitan radiación electromagnética. Un ejemplo de estos fenómenos que se producen por la caída de materia de agujeros negros son los llamados microcuásares. Los microcuásares son sistemas binarios formados por un agujero negro que estaría localizado aquí en el punto más brillante alrededor del cual se mueve este disco de materia, y una estrella compañera. O sea, es un sistema de un objeto compacto con una estrella. La estrella, una estrella normal, digamos, derrama materia sobre el agujero negro. La materia tiene momento angular y por lo tanto va formando un disco alrededor del agujero negro. Ese disco después lo vamos a estudiar, se llama disco de acreción, y se va calentando la materia sobre el disco, emitiendo cada vez más radiación y cada vez radiación más energética a medida que nos aproximamos al agujero negro. También hay ciertos fenómenos que vamos a estudiar también, por los cuales parte de la materia digamos, que está cayendo en el pozo de potencial del agujero negro puede ser lanzada lejos del sistema en forma de chorros de plasma que pueden llegar a moverse a velocidades relativistas, estos chorros que ustedes ven aquí. Otra situación en la cual los agujeros negros producen también una fenomenología muy notoria es la de los núcleos galácticos activos. Como ustedes seguramente saben, prácticamente en el centro de cada galaxia hay agujeros negros supermasivos. Esto es, agujeros negros con millones, cientos de millones o hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Esos agujeros negros en el centro de algunas galaxias, donde hay suficiente materia, también acretan materia y producen estos chorros relativistas que, en el caso de los agujeros negros supermasivos, pueden escapar directamente de la galaxia y extenderse en el medio intergaláctico,
a lo largo de distancias de cientos de kiloparsecs hasta incluso del orden de 1 megaparsec. Eso da lugar a las radiogalaxias y otros tipos de núcleos galácticos activos, como se les suele llamar. Son objetos que presentan una luminosidad volumétrica mucho más grande que la de, por ejemplo, nuestra galaxia, una galaxia normal que no es activa. La luminosidad total de estos objetos es mayor que la suma de las luminosidades de las estrellas que los componen y del gas que hay en las galaxias. O sea que hay otro elemento que está aportando una enorme luminosidad, y ese elemento es el agujero negro con su disco más los chorros que salen, chorros que en algún momento se van a frenar en el medio intergaláctico, formando regiones de emisión muy extensas, como estas que ustedes ven aquí, ¿sí? Que pueden brillar no en el óptico, sino, por ejemplo, en radiofrecuencias, ¿sí? Estos chorros, además, llevan materia de la galaxia al medio intergaláctico, enriqueciendo al medio intergaláctico. Esta fenomenología también, digamos, es una fenomenología muy notoria que se manifiesta a lo largo de prácticamente todo el espectro electromagnético. Los núcleos galácticos más activos brillan desde radio hasta rayos gamma de altas energías, y se cree que además producen neutrinos y rayos cósmicos, o sea, todos los tipos de radiación conocidos. Incluso si en el centro de la galaxia hay un sistema binario formado por por dos agujeros negros supermasivos, no uno, ¿no? Entonces también debería producir ondas gravitacionales. Algunos de los experimentos que están siendo planeados, como por ejemplo LISA, el interferómetro de ondas gravitacionales que funcionaría en el espacio y que vimos hace ya unas cuantas clases, o también los programas de monitoreo de púlsares para detectar ondas gravitacionales, aspiran a detectar las ondas producidas por sistemas binarios de agujeros negros supermasivos en el centro de núcleos galácticos activos. Otro fenómeno en el cual aparece en los agujeros negros en forma prominente es en los llamados gamma ray bursts. Estos son explosiones de rayos gamma que fueron descubiertas hacia fines de los años 60 y comunicadas a principios de los años 70, donde una enorme cantidad de rayos gamma es liberada en un tiempo extremadamente corto, de unos cuantos segundos hasta a lo sumo unos pocos minutos. Durante ese lapso, el fenómeno brilla más en rayos gamma que el resto del universo. La cantidad de rayos gamma producida es gigantesca, y lo que se piensa que está detrás de esta fenomenología es la formación de un agujero negro por el colapso de una estrella muy, muy masiva, directamente agujero negro. La idea esencial es que se forma un agujero negro en el centro de la estrella, y ese agujero negro empieza a comerse por el proceso de acreción a la estrella de adentro hacia afuera. Las capas exteriores, como las estrellas muy masivas son muy grandes, tardan en enterarse porque las perturbaciones no llegan hasta la superficie hasta varios minutos después de formado el agujero negro, y durante ese tiempo el agujero negro alberga un disco de acreción súper denso en el interior de la estrella, y se producen también chorros de materia relativista que empiezan a taladrar la estrella desde dentro, y finalmente terminan como descorchándola, digamos, y salen emitiendo entonces radiación electromagnética que puede llegar a la Tierra, que es lo que nosotros vemos como el gamma ray burst, como la fulguración o la explosión de rayos gamma. Uno de los fenómenos más extraordinarios que ocurren en el universo. En un lapso de tiempo de unos pocos segundos, el agujero negro que se forma consume completamente toda la estrella, o sea que acreta materia a un ritmo de el orden de una fracción importante, o hasta una masa solar por segundo.
el resultado va a ser un agujero negro que puede llegar a tener 30, 40 masas solares, y la estrella consumida podría haber sido una estrella que tenía 60, 70, 80 masas solares. Que hay una animación de cómo sería uno de estos fenómenos de implosión estelar. Acá tienen la estrella. En el interior de la misma, por colapso, se forma el agujero negro aquí, que empieza a acretar la materia. La materia forma un disco hiperdenso, se produce el jet, el chorro de gas relativista, que finalmente descorcha en la superficie de la estrella, y eso conforma el llamado gamma ray burst cuando el jet apunta en nuestra dirección. O sea, aparece un objeto extraordinariamente brillante en el cielo con una luminosidad mayor que la del resto del universo en rayos gamma. De estos fenómenos ocurre aproximadamente uno por día en el universo. O sea que si bien son fenómenos raros a escala galáctica, a escala de todo el universo, son fenómenos relativamente comunes e indican la muerte implosiva de una estrella. Finalmente, también agujeros negros aislados que no forman parte de sistemas binarios y quizás están ubicados en un medio particularmente denso, pueden llegar a acretar materia del medio interestelar y pueden resultar ser muy brillantes, y se los detecta principalmente en el rango de los rayos X, o sea, aparecen como estas manchas que ustedes ven aquí en esta imagen de rayos X de una galaxia cercana, ¿sí? Que es gas muy caliente que está cayendo hacia un agujero negro. La masa de ese agujero negro es todavía tema de discusión en muchos casos, ya que la luminosidad a veces parece ser tan grande que parece superar lo que después vamos a ver, es lo que se conoce como el límite de Eddington para la emisión de agujeros negros acretantes. Bien, aquí tienen otra imagen en rayos X del centro de una galaxia, rodeada de varias de estas fuentes muy luminosas, compactas, de rayos X, que probablemente sean agujeros negros acretantes. Bueno, entonces lo que queremos empezar a estudiar ahora en la materia es este proceso de acreción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la acreción de materia? Básicamente la acreción es el proceso por el cual la materia cae dentro del pozo de potencial de algún objeto gravitante, ¿sí? En nuestro caso nos va a interesar la acreción sobre agujeros negros, o sea, el objeto gravitante es el objeto más compacto que puede existir de acuerdo a la teoría general de la relatividad, o sea, un agujero negro. La acreción de la materia se produce con materia que no tiene momento angular. Entonces, básicamente, esta acreción va a estar determinada por la relación entre la velocidad del sonido de la materia y la velocidad con que se mueva el objeto acretante respecto del medio, o sea, el agujero negro. En cambio, si la materia tiene el momento angular, entonces ese momento angular, a medida que la materia va cayendo hacia el agujero negro, en principio se va a conservar, entonces la materia va a ubicarse en órbitas alrededor del agujero negro, va a formar un disco, digamos, así como por ejemplo los anillos de Saturno forman discos alrededor de Saturno. Cada pequeña partícula que forma los anillos de Saturno está en una órbita que queda determinada por el momento angular que tiene la partícula, de tal manera que la energía cinética de la partícula en su rotación alrededor de Saturno compensa exactamente la atracción gravitacional de Saturno. Los anillos de Saturno son estables en la medida que las partículas no interactúen entre ellas. Las partículas, en el caso de los anillos de Saturno, bueno, están formadas por, digamos, pequeñas partículas de hielo, ¿no? Entonces no sufren prácticamente choques entre ellos,
y por lo tanto los anillos son estables. Ahora, si lo que tenemos es un gas denso, caliente, ionizado, las partículas van a emitir energía electromagnética. O sea que estrictamente el sistema no va a ser conservativo y entonces las partículas van a ir perdiendo energía y van a ir pasando cada vez a órbitas más y más internas a medida que pierden energía, ¿no? Entonces esa energía va a salir de la energía cinética y entonces la órbita se va a tener que ajustar para que la partícula se mantenga sin caer al agujero. Entonces el proceso va a ir removiendo momento angular y llevando las partículas lentamente hacia el agujero, pero produciendo un disco que, a diferencia de los anillos de Saturno, que son fríos y solo reflejan la luz del Sol, va a ser un disco caliente, ¿sí? Cuanto más cerca del objeto, más caliente va a estar y por lo tanto va a producir cada vez radiación de frecuencias más altas o longitudes de onda más cortas. Bueno, básicamente entonces podemos diferenciar 4 regímenes de acreción sobre un agujero negro de acuerdo a cómo sea la relación entre el agujero negro, el objeto acretante, y el gas que lo rodea, el gas del cual va a acretar la materia. El primer caso es en el cual tenemos acreción con simetría esférica. En este caso, la materia que rodea el agujero negro esencialmente no tiene momento angular, o sea, no está en rotación. Y entonces, en ese caso, la acreción va a ser esférica si la velocidad del agujero negro respecto del medio es mucho menor que la velocidad del sonido en el medio. O sea, esencialmente, en este caso, el agujero negro está quieto respecto al medio circundante, no tenemos momento angular, y la materia entonces va a caer con una simetría esférica. Vamos a poder, en el análisis del problema, despreciar las dependencias angulares y hacer solamente un análisis radial. La caída de la materia va a ser radial, ¿sí? Por eso se le llama acreción esférica, ¿sí? También conocida como acreción de Bondi-Hoyle, por haber sido Hermann Bondi y Fred Hoyle los primeros en estudiarla en la década de los años 40. Luego tenemos lo que se llama acreción cilíndrica, ¿sí? También conocida como acreción de Hoyle-Littleton, debido también a quienes fueron los primeros en estudiarlo. En este caso tenemos una situación similar a la anterior, pero ahora el objeto compacto, el agujero negro, el objeto gravitante, se mueve respecto del medio con una velocidad que relativa al medio es mayor o del orden de la velocidad del sonido. Entonces, en este caso, la acreción ya no va a poder ser esféricamente simétrica y vamos a tener la formación, como vamos a ver, de una onda de choque, lo que se llama un choque de proa, o en inglés un bow shock, y una modalidad de acreción particular que es la acreción cilíndrica. Luego tenemos la situación en la cual la materia tiene momento angular, o sea, el agujero negro está rodeado de materia que tiene un momento angular suficiente como para formar un disco alrededor del agujero negro. Entonces esa es la acreción por disco, estudiada, digamos, y caracterizada por primera vez por Sakura y Sunayev, en un artículo famoso que publicaron en el año 1973 en la revista Astronomy Astrophysics, que es un artículo muy claro, así que les recomiendo a todos leerlo para entender el régimen de acreción por disco. Y luego también hay un régimen mixto, que se suele llamar two-stream accretion, ¿sí? En el cual tenemos una combinación de las dos modalidades, primera y tercera. O sea, tenemos una acreción que es cuasi esférica en la región central y coexistencia de ese régimen con la presencia de un disco de acreción. Normalmente
lo que suele suceder es que la parte interna del disco en estos sistemas se infla por razones que vamos a ver más adelante y termina formando una especie de corona alrededor del agujero negro, donde la acreción esencialmente es esférica. Hay de estos regímenes de acreción bimodal, por decirlo de alguna manera, dos a su vez tipos. Uno es cuando la tasa de acreción es muy baja, o sea, la cantidad de materia por unidad de tiempo que cae el agujero negro es muy baja, y otra cuando la cantidad es extremadamente alta. Vamos a ver después cuáles son las diferencias en estos dos regímenes que se llaman subcrítico y supercrítico. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de la acreción, entonces, con algunas consideraciones bien generales. Lo primero es que lo que vamos a utilizar es una descripción de la materia alrededor del agujero negro, que va a ser hidrodinámica, en la medida que no haya campos magnéticos importantes involucrados, y después cuando consideremos la formación de jet, magneto-hidrodinámica. Ahora, para que esta aproximación sea válida, o sea, para que el gas que rodea al agujero negro pueda ser considerado como un fluido, y no como simples partículas individuales, como es el caso de los anillos de Saturno, entonces lo que tiene que suceder es que el camino libre en medio de las partículas en el medio, o sea, la distancia que recorren entre dos choques sucesivos, sea mucho más corta que la escala espacial del sistema. O sea, si una partícula puede ir de punta a punta del sistema sin colisionar con otra partícula, obviamente la descripción como fluido no es adecuada. Ahora, si la partícula permanentemente está recorriendo un camino que es un random walk debido a los choques que va experimentando con otras partículas que forman el medio, la descripción como fluido es lo que aplica. Y en general vamos a estudiar casos donde la propia gravedad del fluido puede ser despreciada frente a la gravedad del objeto compacto, o sea, del agujero negro. Aunque, esto les aclaro, hay algunas situaciones en astrofísica en la cual puede interesar incluir la propia autogravitación del fluido, ¿sí? Por ejemplo, discos de acreción muy grandes, digamos, alrededor de agujeros negros supermasivos, donde en las regiones externas haya inestabilidades de Jeans, básicamente, que hacen que la propia materia del disco pueda colapsar formando estrellas y otros objetos, ¿sí? Pero bueno, en general eso es una situación que no vamos a considerar, porque es bastante particular. Vamos a considerar discos o fluidos en general que no son autogravitantes. Bueno, la escala espacial típica para el problema de la acreción es el radio de captura gravitacional, o también llamado el radio de acreción, ¿sí? O sea que esta cantidad del radio de acreción básicamente es la distancia al agujero negro, al objeto acretante, al cual la energía cinética del elemento de materia, del elemento de fluido que estemos considerando, es del orden de su propia energía gravitacional. De tal manera que ahí está en equilibrio. Si el sistema no disipara momento angular o energía por radiación, permanecería orbitando ahí, como es el caso de las partículas que orbitan cada una en su radio gravitacional alrededor de Saturno, formando los anillos. Entonces, el radio de acreción, básicamente, si lo queremos calcular, lo que hacemos es igualar la energía cinética con la energía potencial del elemento de fluido. Como el elemento de fluido aparece de los dos lados, simplificamos su masa
Y nos queda esta relación que ustedes están viendo aquí, de donde se puede despejar el radio de acreción. Entonces, el radio de acreción es 2 veces la constante de Newton por la masa. Esta es la masa del objeto compacto, ¿sí? Del objeto que proporciona la gravitación, sobre la velocidad del sonido al cuadrado más la velocidad relativa entre el fluido y el objeto compacto al cuadrado. Para hacer un estudio del movimiento de la materia, o sea, un estudio hidrodinámico alrededor del agujero negro, vamos a tener que recurrir a las ecuaciones básicas de la hidrodinámica, complementadas con la ecuación, una ecuación para el campo gravitacional, para la acción de la gravedad, y una ecuación de estado que nos indique cómo es la relación entre la presión y la densidad en el fluido, en el tipo de gas que rodea al objeto compacto. Entonces, estas ecuaciones, ¿cuáles son? Son primero la ecuación de Euler, ¿sí? Que es la ecuación de movimiento para un fluido, ¿sí? Donde básicamente lo que nos dice es que las variaciones que se producen en la velocidad del fluido, tanto temporales como espaciales, se van a deber a los gradientes de presión y a la fuerza de la gravedad que actúe sobre el fluido. En este caso, fíjense que no hay un término viscoso entre la ecuación de Euler y no la ecuación de Navier-Stokes. Después vamos a tener la ecuación de continuidad, que nos dice que básicamente la materia se va a conservar. O sea, no hay creación ni destrucción de fluido. El fluido que entra al sistema, digamos, tiene que permanecer en el sistema. Luego tenemos la ecuación de estado, que como dijimos es la ecuación que relaciona la presión con la densidad, y la ecuación para la acción de la gravedad. En un caso donde sea importante la curvatura del espacio-tiempo para el movimiento del fluido, bueno, esto tendrá que ser las ecuaciones de Einstein. Pero en general, todos los procesos radiativos más importantes que ocurren alrededor del agujero negro van a suceder en una región donde la gravedad de Newton todavía es una descripción muy razonable. E incluso, aunque nos acercáramos al agujero negro, podemos usar, ustedes recordarán, los pseudopotenciales newtonianos, que con la ecuación de Poisson, digamos, dan una descripción muy buena de cómo se comporta un agujero negro de Schwarzschild, o incluso un agujero negro de Kerr con una precisión del 20% aproximadamente. ¿Sí? Si queremos ser más precisos, bueno, ahí tenemos que utilizar en la región más interna las propias ecuaciones de Einstein para describir el acople entre la materia y la gravedad. Bien. El parámetro, digamos, clave cuando uno estudia lo que se llama flujos acretantes es la tasa de acreción. ¿Sí? La tasa de acreción no es otra cosa que la cantidad de masa que, digamos, cae al sistema por unidad de tiempo, o sea, la derivada de m respecto de t o m punto. ¿Sí? O sea, es la masa por unidad de tiempo que captura el objeto gravitante, el agujero negro. De m punto, esa cantidad que acabamos de definir, va a ser igual a el producto de la densidad del fluido por la velocidad relativa del fluido con el objeto compacto por la sección eficaz de captura gravitacional. ¿Sí? Esta sección eficaz de captura gravitacional, en el caso de un fluido no colisional, o sea, que no haya colisiones, o sea, que sean partículas que no chocan entre ellas, y en el caso no relativista, ustedes recordarán, lo dedujimos en alguna de las clases anteriores, para el caso de un agujero negro de Schwarzschild, era el radio de Schwarzschild al cuadrado por el cociente de la velocidad de la luz sobre la velocidad del gas en el infinito al cuadrado, o la velocidad de las partículas en el infinito al cuadrado,
bueno, por 4pi. ¿Sí? También vimos la fórmula correspondiente para Kerr. Ahora, en el caso que tengamos no un fluido no colisional, sino un fluido real, digamos, un fluido, no un gas, digamos, no colisional, sino un fluido, entonces la sección eficaz va a ser pi por el radio gravitacional al cuadrado, donde el radio gravitacional es este que calculamos hoy, ¿sí? Este que está aquí. Entonces, fíjense, cuando el cociente de la sección eficaz para un gas no colisional a la sección eficaz de un fluido da mucho menor que 1, bueno, entonces en ese caso las condiciones de aplicación de la hidrodinámica se satisfacen plenamente, ¿sí? O sea, en situaciones típicas, por ejemplo las del medio interestelar, este cociente, ¿sí?, da del orden de 10 a la menos 6, o sea que está plenamente justificado utilizar la aproximación de un fluido para medio interestelar acretante. Y si estamos en una región aún más densa, por supuesto, con mayor razón va a ser el caso. Bueno, entonces, luego de estas consideraciones preliminares, vamos a discutir un poquito el primero hoy de los regímenes de acreción que hemos visto, la acreción esféricamente simétrica o acreción de Bondi-Hoyle, ¿sí? Vamos a partir de una cierta ecuación de estado para un gas politrópico, o sea, una ecuación de estado en la cual, bien simple, en la cual la presión es simplemente una constante por la densidad elevada a un cierto índice, que es el índice politrópico, ¿sí?, que caracteriza la naturaleza del gas. Luego tenemos la ecuación de Euler, ¿sí? Hoy la presenté en forma diferencial, pero si la integramos, la ecuación de Euler adquiere esta forma. Este es el término de la energía cinética, la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2, más el término que tiene en cuenta la presión, donde hemos utilizado la ecuación de estado politrópica, y más el término de la atracción de la gravedad, por eso el signo menos, ¿no? Entonces, esto es igual a una constante que le vamos a llamar E0. La siguiente ecuación la obtenemos integrando la ecuación de continuidad. Si integramos la ecuación de continuidad, lo que nos va a quedar es que la derivada de la masa respecto del tiempo va a ser una constante, ¿sí? Eso nos da 4pi por r al cuadrado por la densidad por la velocidad del fluido, donde lo que estamos considerando es la acreción sobre una esfera de radio r, ¿sí? Para esto, m punto, si achico r, como esto tiene que permanecer constante, va a tener que modificarse la velocidad o va a tener que modificarse la densidad. Bien. Entonces, podemos aplicar las condiciones de contorno en el infinito, donde suponemos que hay una cierta presión, que es la presión del medio lejos del objeto compacto, a la que le llamamos P sub infinito, y hay una cierta densidad, que es la densidad del medio lejos, que es el medio interestelar, digamos, la densidad media, digamos, del medio interestelar, a la cual llamamos ρ en infinito. Entonces podemos utilizar eso para evaluar en la primera ecuación, la ecuación de Euler, la constante esa que aparecía, que le llamamos E0, y bueno, lo que nos queda es que E0 es igual a la velocidad del sonido en el infinito, al cuadrado, sobre el índice politrópico menos 1. De acá he utilizado el hecho de que la velocidad del sonido es igual
a la raíz cuadrada de la derivada de la presión respecto de la densidad. Entonces, para una ecuación politrópica, la velocidad del sonido es la raíz cuadrada de gamma por la presión sobre la densidad. ¿Sí? Entonces, volviendo ahora a la ecuación de Euler y reemplazando E0 por esto que hemos calculado, nos queda que la ecuación de Euler la podemos escribir de esta forma que ustedes ven aquí. ¿Sí? Y de esta ecuación que ustedes ven aquí, utilizando la ecuación de continuidad, ¿sí? Puedo despejar la velocidad en función de m punto. Entonces me queda que la velocidad va a ser igual a m punto, o sea, la tasa de acreción, sobre unas constantes, ρ en el infinito es un valor constante que se fija, sobre r cuadrado, ¿sí? Y con esta dependencia de la velocidad del sonido. Entonces, a medida que que el fluido se va acercando a el agujero negro, va creciendo con el cuadrado de la distancia del agujero negro, ya que la tasa de acreción permanece constante. Bueno, cuando llega a un cierto punto en el cual esa velocidad que vimos se va incrementando a medida que nos vamos acercando al agujero negro, se hace supersónica, a ese punto se le llama el punto sónico del proceso de acreción del gas. Cuando el gas pasa el punto sónico, o sea, para radios menores que el punto sónico, la materia prácticamente pasa a estar en un estado de caída libre hacia el agujero negro. Y esto es porque, como cualquier objeto que se mueve supersónicamente, se ve causalmente desconectada del medio de su entorno, ¿no? Porque se mueve más rápido que cualquier perturbación en el medio, entonces deja todo los efectos del medio atrás. Entonces, básicamente, a partir del punto sónico, la materia cae hacia el agujero negro en velocidad de caída libre, o sea, la velocidad va a ser del orden de la raíz cuadrada de 2 veces la constante de Newton por la masa del agujero sobre R, donde de nuevo siempre R, recuerden, es la distancia del agujero negro. Entonces, si ahora utilizo la ecuación de continuidad y despejo la velocidad de aquí, puedo obtener una expresión, y la reemplazo aquí, para cómo cambia la densidad a medida que la materia va cayendo hacia el agujero negro. Entonces, haciendo eso, me queda que la densidad va como m punto sobre todas estas cosas que están acá abajo son básicamente constantes, porque la masa del agujero negro suponemos que es constante, por la distancia al agujero negro a la menos 3 medios. ¿Sí? Entonces fíjense que esto está dividiendo, entonces cuanto más chico es R, más grande se va a hacer la densidad, o sea, el fluido se va comprimiendo a medida que cae hacia el agujero negro. Bueno, todo este tratamiento que hemos hecho para obtener expresiones de cómo cambia la velocidad del fluido hacia el agujero negro, la densidad del fluido hacia el agujero negro, no tiene en cuenta la radiación que puede producir la materia ni la energía interna de esa materia. Si queremos tener en cuenta eso y cómo se modifica la energía interna del gas debido a la radiación, porque a medida que lo vamos comprimiendo el gas se va a ir calentando. Y si el gas está formado por partículas cargadas, van a emitir radiación electromagnética, esencialmente Bremsstrahlung o radiación free-free, ¿no? El mismo nombre para la clase de radiación térmica, básicamente, o sea, la que se produce por la deflexión de una partícula cargada en el campo electrostático de un núcleo, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que utilizar es la primera ley de la termodinámica, y lo que nos dice es que cualquier variación en la energía por unidad de masa del gas
va a ser igual al flujo de calor que haya menos el trabajo realizado sobre el gas. ¿El trabajo realizado por quién? Y por la compresión del gas debido a la acción de la gravedad. ¿Sí? Bien, aquí en esta, como esto es por unidad de masa, fíjense que el volumen es 1 sobre la densidad, y aquí el diferencial de Q es el calor intercambiado por unidad de masa también. ¿Sí? Bueno, podemos considerar un gas monoatómico, por ejemplo hidrógeno, que es el material más abundante en el universo. Entonces la masa del gas va a ser básicamente, de cada partícula de gas va a ser básicamente la masa del protón. ¿Sí? Consideramos la ecuación de estado de un gas monoatómico, ¿sí? O sea, P por B igual NKT, que lo podemos escribir de esta manera en función de la masa, la masa específica del hidrógeno. Esta K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. ¿Sí? Y recuerden que la energía asociada a un átomo es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces reemplazando estas cosas aquí arriba, lo que obtenemos es la expresión que ustedes tienen aquí abajo, donde este término que aparece aquí se debe a la radiación, ¿sí? El cambio en el calor que se produce por la radiación térmica, la radiación free-free, de ahí la constante free-free que vale 5 por 10 a la 20 en unidades de CGS. ¿Sí? Entonces, en esta expresión que ustedes tienen acá, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, he derivado todo respecto del tiempo para ver cómo evoluciona la acreción con el tiempo. MP es la masa del protón, y esto es el calor, digamos, el calor intercambiado, el calor radiado por el sistema. Si consideramos que el diferencial de R es igual a la velocidad del fluido por diferencial de T, puedo hacer cambiar las derivadas, de derivadas respecto del tiempo a derivadas respecto de la distancia radial, que es la única coordenada relevante, y reescribir la ecuación anterior de esta manera, que me queda una ecuación diferencial esencialmente en la temperatura, ¿sí? Para el estado estacionario de este fluido que está acretando con simetría esférica. Entonces puedo integrar esta ecuación para obtener una expresión para la temperatura en función de la distancia al agujero negro. Y lo que me queda al integrar esta ecuación diferencial es que la temperatura va a ser igual a una constante por el logaritmo de R en unidades del radio gravitacional, más una constante que es la temperatura, la raíz cuadrada de la temperatura en el infinito, que es de la constante de integración, y todo eso al cuadrado. Entonces, a medida que nos vamos acercando al agujero negro, o sea que la distancia al agujero negro se va haciendo cada vez más chica, esencialmente el gas se va haciendo más caliente, ¿sí? Se va calentando. No, perdón, el gas se va enfriando, ¿sí? Porque tengo un logaritmo aquí. Entonces, a medida, es al revés, perdón, por eso me quedé un segundito callado. Claro, me di cuenta, a medida, como tenemos el logaritmo, a medida que estamos cada vez más cerca, la temperatura va a decrecer, porque nos va a quedar el logaritmo de un número menor que
que 1. Entonces va a haber un signo menos en el logaritmo que se nos va a ir adelante. Entonces la temperatura va a ir decreciendo respecto a la temperatura en el infinito. Entonces de ahí que se hable de un cooling flow, ¿sí? Cuando uno habla de la etapa final de la acreción esférica. Eso es, digamos, algo muy, muy interesante, pero que está relacionado con el hecho de que a partir del punto sónico ya tenemos el fluido en caída libre, básicamente, ¿sí? Entonces, en esas condiciones la agitación térmica disminuye y el fluido se va enfriando. La escala temporal sobre la cual ocurre esa caída libre, básicamente la obtenemos con la velocidad de caída libre, que es la que calculamos hoy. Aquí FF significa free, ¿sí? Perdón, free, no, free fall, no free fall. Y entonces, como esta tenía una dependencia de R, que era con una raíz cuadrada, nos va a quedar que la escala temporal de la caída libre va a ir con el radio o la distancia del agujero negro a la 3 medios. Por otro lado, la caída, la escala temporal del enfriamiento térmico, o sea, el enfriamiento por Bremsstrahlung o free, va con la temperatura a la U medio, multiplicado por la densidad. O sea, básicamente esta es la expresión, dividido, perdón, por la densidad, esta es la escala temporal del enfriamiento por Bremsstrahlung, y esto es proporcional, ya vimos las expresiones para T y para ρ, entonces si uno las mete acá adentro, queda que esto es proporcional a R. ¿Sí? Entonces, de aquí lo que se ve es que, digamos, esto crece más rápido a medida que, digamos, nos vamos acercando, este término domina sobre este que está aquí, ¿sí? Entonces domina la escala temporal free sobre la escala radiativa de Bremsstrahlung, de emisión de radiación térmica. Bueno, muy bien. Eso, digamos, en cuanto a a la acreción esférica, pero sin tener en cuenta cuál es la reacción de la materia a la propia radiación que está siendo producida en el gas por scattering free, que esa radiación es radiación saliente. Entonces, de alguna manera, tendría que afectar a la materia que está cayendo. Entonces, ¿cuál es el efecto o la reacción de la materia al impacto de la radiación saliente? ¿Afecta a la dinámica? Bueno, la respuesta a eso es que si la luminosidad es muy grande del sistema, puede llegar a afectar la dinámica al punto de llegar a detener la acreción. Pues para poder ver cuándo y en qué condiciones eso sucede, tenemos que considerar la fuerza que ejerce la radiación sobre la materia que está cayendo al agujero. Supongamos que el sistema tiene una luminosidad L, que está produciendo una cantidad de energía por unidad de tiempo debido a su calentamiento, o sea, a radiación térmica, que es L. ¿Sí? L se mide en ergios por segundo. Entonces la fuerza que va a experimentar una partícula que está cayendo hacia el agujero negro en un gas que está emitiendo una luminosidad L, va a ser la sección eficaz de interacción de la radiación con la partícula por L sobre 4pi r cuadrado C. C porque la velocidad se mueve a la velocidad de la luz, perdón, porque la radiación se mueve a la velocidad de la luz, y R es la distancia del agujero negro a la cual estamos calculando la fuerza radiativa. Cuanto más cerca del agujero negro estemos, mayor va a ser la fuerza radiativa.
¿Cuánto vale la sección eficaz? La sección eficaz, bueno, si la partícula es un protón, el electrón va a interactuar con el protón, eh, básicamente por scattering electromagnético, va a ser scattering de Thomson, la sección eficaz va a ser la sección eficaz de Thomson, o sea, 0.66 por 10 a la menos 24 en unidades de centímetro al cuadrado. Esa es la fuerza que va a ir hacia afuera, ¿sí? La fuerza que va a ser la radiación sobre la materia que está cayendo. ¿Igual es la fuerza que tira la materia hacia el agujero negro? Bueno, la fuerza de la gravedad, que básicamente la fuerza de la gravedad que actúa sobre un protón va a ser G por la masa del agujero negro por la masa del protón sobre R al cuadrado. ¿Sí? Cualquier distancia a la cual todavía sea válida la aproximación newtoniana. Entonces lo que podemos hacer es igualar estas dos fuerzas y ver cuándo la presión de la radiación puede detener la caída de, del protón, la caída de la materia sobre el agujero negro. Bueno, si igualamos eso y despejamos cuál es la luminosidad para la cual eso ocurre, a esa luminosidad se le llama luminosidad de Eddington. ¿Sí? O sea, la luminosidad de Eddington es la luminosidad a la cual un flujo acretante con simetría esférica produce una cantidad de radiación tal como para detener el propio proceso de acreción. Y resulta ser 4pi por g por la masa del objeto compacto, por la masa del protón, por la velocidad de la luz sobre la sección eficaz. ¿Sí? Como vimos, la sección eficaz es sección eficaz de Thomson en general, y entonces, bueno, podemos evaluar todas las constantes de aquí, todos son constantes excepto la masa del agujero negro, y expresar la luminosidad de Eddington en términos de la luminosidad de la masa del agujero negro. Si hacemos eso, nos queda que la luminosidad de Eddington es del orden de 10 a la 38 ergios por segundo en unidades de la masa del agujero negro medida en masas del Sol. Entonces, un agujero negro que tuviese una masa solar tendría una luminosidad de Eddington de 10 a la 38 ergios por segundo. Eso es una luminosidad gigantesca. Les recuerdo que la luminosidad total volumétrica del Sol es de 10 a la 33 ergios por segundo. ¿Sí? Son 5 órdenes de magnitud menos. Si el Sol brillase a 10 a la 38 ergios por segundo, entonces la presión de la radiación del Sol haría que ningún gas pudiese ser acretado hacia el Sol. ¿Sí? Un agujero negro, por ejemplo, de 10 masas solares, como algunos agujeros negros que existen en nuestra galaxia, tiene una luminosidad de Eddington de 10 a la 39 ergios por segundo. Ahora, esto a su vez plantea un problema porque se han observado algunas fuentes compactas de rayos X con luminosidades mayores, luminosidades, digamos, del orden de 10 a la 40 y hasta 10 a la 41 en algún caso, lo cual ha llevado a algunas personas por este razonamiento a pensar que debería tratarse de agujeros negros de masas intermedias, o sea, no son supermasivos, pero tampoco se forman simplemente por colapso estelar, agujeros negros con 1000 masas solares, por ejemplo. ¿Sí? Si existen o no esos agujeros negros es tema de discusión abierto. Esas fuentes ultraluminosas existen, pero no necesariamente tienen que ser explicadas por agujeros negros de masas intermedias. Bueno, hay otros fenómenos que después vamos a ver que quizás podrían dar cuenta de luminosidades por arriba de la luminosidad de Eddington. Pero uno espera, en general, que ningún sistema acretante tenga una luminosidad significativamente mayor que la luminosidad de Eddington. ¿Por qué? Porque si la luminosidad es mayor que la de Eddington, el sistema se va a autorregular en el sentido de que el propio sistema genera radiación suficiente para detener la tasa de acreción.
Entonces, si se detiene la tasa de acreción, disminuye la luminosidad y entonces el sistema se autorregula aproximadamente en una luminosidad de Eddington, ¿no? Si la tasa de acreción es menor que la tasa de acreción que corresponde a la luminosidad de Eddington, entonces no hay problema. La tasa de acreción que corresponde a la luminosidad de Eddington es simplemente la luminosidad de Eddington sobre C cuadrado, ¿sí? O sea, más o menos eso es 2 veces 10 a la menos 9 masas solares por año en unidades de masas del Sol, ¿sí? O sea, un sistema que esté acretando aproximadamente a 2 por 10 a la menos 9 masas solares por año, ya genera una luminosidad de Eddington, ¿sí? Y uno esperaría que el sistema, si acretase más materia que esta, bueno, esa materia no podría caer hacia el agujero negro porque sería rechazada por la propia radiación que se está generando, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de materia que va a caer al agujero negro va a quedar regulada aproximadamente en la tasa de Eddington, ¿sí? Por supuesto que atrás de esto, digamos, está la superposición de simetría esférica, que si la acreción se produce por disco se rompe, pero de todas maneras eso va a producir un cambio que, si bien puede ser importante, no va a ser dramático en el sentido de órdenes de magnitud, ¿no? Entonces de ahí es que no esperamos que los agujeros negros produzcan luminosidades significativamente mayores que la luminosidad de Eddington, que corresponde a la masa del agujero negro. Bueno, y así como le asignamos una tasa de Eddington a la luminosidad de Eddington, le podemos asignar también una temperatura, que es la temperatura a la cual tiene que radiar el gas para producir la luminosidad de Eddington, ¿sí? Como ustedes saben, la relación entre la luminosidad y la temperatura va con va con la temperatura a la cuarta, ¿sí? Entonces, si despejamos la temperatura, nos va a quedar que la temperatura va a ser menos la raíz cuarta de la luminosidad de... Esto es más la raíz cuarta, esto está mal, no puede ser menos. Esto es más la raíz cuarta. Claro, cuando después uno pone la masa está dividiendo por esos menos. Este signo acá tiene que ser más. Es un error de tipeo. Bueno, entonces la cuestión es que nos queda que la temperatura de Eddington, si estas constantes las evaluamos para un agujero negro de Schwarzschild, nos queda del orden para una masa solar de 6 veces o 7 veces 10 millones de grados, ¿sí? O sea, 60, 70 millones de grados, lo cual es una temperatura enorme, ¿sí? Y eso significa que el sistema va a producir rayos X. Un sistema con una temperatura de varias veces 10 a la 7 grados Kelvin produce rayos X, ¿sí? De ahí que uno esperaría que un agujero negro acretante con una tasa de acreción que no esté muy lejos de la tasa de Eddington, brillan rayos X. Entonces de aquí vienen las primeras sugerencias de buscar agujeros negros en el universo a través de las fuentes de rayos X, ¿sí? En la década de los años 60, cuando se empezaron a detectar las primeras fuentes de rayos X por medio de dispositivos, primero en globos estratosféricos y luego en cohetes suborbitales, y finalmente en los primeros satélites de rayos X, Novikov y Seldovich sugirieron que esas fuentes de rayos X, las primeras que se detectaron, deberían ser objetos compactos acretantes. El flujo acretante, entonces por un razonamiento como este que acabamos de hacer, adquiere temperaturas del orden de millones de grados Kelvin, y a esas temperaturas no emiten en el óptico, sino que emiten en rayos X. Desde ahí las primeras propuestas de identificar fuentes de rayos X compactas en nuestra galaxia con agujeros negros acretantes.
de dónde saldría la materia para que los agujeros negros acretaran lo suficiente como para que la temperatura sea tan alta como para justificar los rayos X. Bueno, probablemente de una estrella compañera. De ahí que Seldovich y colaboradores sugirieron que los agujeros negros en sistemas binarios, formando una binaria con una estrella normal, podrían llegar a ser detectables como fuentes de rayos X. Bueno, eso fue después espectacularmente comprobado y hoy conocemos muchos sistemas binarios en la galaxia que creemos que contienen agujeros negros y son fuentes de rayos X. Bien, para terminar estas consideraciones sobre la acreción esférica, nos falta todavía mencionar que hay otro ingrediente que podría jugar algún papel, y es la presión de un viento de partículas que salga de las proximidades del objeto compacto. Y ustedes dirán, ¿y por qué habría un viento de partículas si un agujero negro no emite partículas? No, claro, el agujero negro no emite partículas, pero vimos que la radiación hace presión hacia afuera, ¿sí?, sobre las partículas. Bueno, entonces, si la presión de la radiación supera a la atracción gravitacional, algunas partículas ya no se van a mover en la dirección del agujero negro, sino se van a mover hacia afuera, ¿sí? Entonces, las partículas que estén en la región más brillante, más cercana al agujero negro, algunas de ellas pueden ser expulsadas por medio de un viento, y ese viento interactuar con las partículas más frías que vienen cayendo con el flujo acretante. Entonces podemos repetirnos la pregunta que nos hicimos hoy: ¿cuál es la presión que va a ejercer ahora no la radiación, sino un viento de partículas con una cierta potencia P, ¿sí?, sobre el material que venga cayendo? Bueno, la presión que va a ejercer va a ser del orden de la luminosidad que está siendo eyectada en ese viento de partículas sobre 4pi por la distancia al objeto compacto por la velocidad con que son eyectadas las partículas, que básicamente va a ser la velocidad de escape del sistema, ¿sí? Bien, entonces, si consideramos el efecto de este viento a la distancia del radio de acreción, vemos, y igualamos eso a la energía cinética, la energía básica que tiene el gas en el infinito, que básicamente es la densidad del gas por la velocidad del sonido del gas en el infinito, y utilizamos algunas de las relaciones que hemos aplicado antes, lo que obtenemos es esta relación entre la luminosidad del viento con la tasa de acreción sobre el objeto compacto, donde podemos utilizar para despejar una luminosidad crítica tal que sea suficiente para detener la acreción. ¿Sí? Detener la acreción ahora no por la presión de la radiación, sino por la presión del viento. Va a depender básicamente de la velocidad de eyección de ese viento, o sea, de la velocidad del viento. Fíjense que la luminosidad en fotones que va a producir el objeto compacto va a ser proporcional a la tasa de acreción m punto por c cuadrado, ¿sí? Si hacemos el cociente, entonces, esta luminosidad crítica a la luminosidad L, ¿sí?, de radiación, y despejamos la luminosidad L mandándola para este lado, lo que nos queda es esta expresión que está aquí, donde ustedes fíjense que arriba tenemos el producto de la velocidad del sonido en el infinito, que básicamente va a ser la velocidad del sonido en el medio interestelar, puede ser alguna decena de kilómetros por segundo, y la velocidad de eyección, que puede ser del orden de miles de kilómetros por segundo, sobre la velocidad de la luz al cuadrado, que es del orden de
10 a la 10 centímetros por segundo al cuadrado, por lo cual ¿no? Este número en general va a ser un número muy chiquitito, de ahí que la luminosidad de eyección crítica también en realidad sea bastante baja, por lo cual si el sistema produce un viento, basta un viento relativamente poco poderoso, ¿sí? Al menos en comparación con la luminosidad del sistema, para poder detener el flujo acretante esférico, ¿sí? Ya los vientos son particularmente eficaces para detener la acreción. Ahora, no siempre se dan las condiciones para producir estos vientos. O sea, en general, estos vientos van a aparecer solamente si la tasa de acreción está muy cerca o está del orden de la tasa de acreción de Eddington. Si el sistema es sub-Eddington, si acreta por debajo de la tasa de acreción de Eddington, entonces no se va a producir vientos, por lo menos por mecanismos relacionados con la presión de la radiación, o sea, vientos isotrópicos, y entonces la dinámica de la acreción no se va a ver afectado y va a corresponder a lo que vimos antes, ¿sí? Incluso si el sistema no produce demasiada radiación, porque la tasa de acreción es muy baja, incluso el tratamiento puramente hidrodinámico puede ser incluso válido en algún caso. Muy bien. Si les parece, dejamos aquí y ya la próxima clase pasamos a acreción cilíndrica o a acreción de Hoyle-Littleton. Muy bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no, Gustavo. Bueno, si no hay preguntas, entonces les sugiero que revisen un poco todo esto, porque digamos, las siguientes formas de acreción que vamos a ir viendo van a ir siendo, digamos, cada vez un poquito más complejas. Entonces conviene tener más o menos claro, digamos, cada uno de los regímenes en el orden en que los vamos viendo. La clase que viene pasamos a acreción cilíndrica y después ya vamos a ir a acreción por discos, ¿sí? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene, ¿sí? Les mando un saludo a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.